La Guerra Civil Española fue el conflicto social, político y militar que tuvo lugar en España entre los años 1936 y 1939. El enfrentamiento no solo protagonizó la vida española, sino que fue mucho más allá, involucrando a potencias globales como la Unión Soviética, la Italia fascista o la Alemania nazi. Las facciones enfrentadas en esta guerra fueron la llamada facción republicana, representada por el gobierno de la Segunda República, los partidos izquierdistas, comunistas, anarquistas, sindicatos y partidos proletarios, y la denominada facción nacionalista sublevada, iniciada por la insurrección armada antirrepublicana a manos de algunos generales del ejército en 1936, a los que se unieron partidos derechistas, monárquicos, conservadores y la Iglesia Católica. Se caracterizó por ser un conflicto largo, la llamada Guerra de Desgaste, de 3 fases diferenciadas, durante la cual se cometieron numerosas atrocidades. La guerra terminó oficialmente el 1 de abril de 1939, con la victoria sublevada. Los años posteriores a la Guerra Civil fueron especialmente difíciles. Las condiciones de vida fueron muy duras. Hambrunas, precariedad, sentimientos de dolor, rabia y rencor dominaron a los españoles durante la posguerra. La contienda había enfrentado a ciudadanos de una misma nación, incluso a miembros de una misma familia, por lo que nos encontramos ante uno de los episodios más traumáticos de la historia de España. Buenos días, soy Francisco Javier Moleres Borruel, soy profesor de Geografía e Historia en el Instituto Renacimiento aquí en Madrid y bueno, pues voy a contestar a preguntas que me hace mi antigua alumna Lorena Álvarez sobre la Guerra Civil Española, de acuerdo con los recuerdos que tanto mis padres como mis abuelos y la abuela de mi mujer tuvieron de ese conflicto, puesto que ellos sí que lo vivieron en primera persona. La familia de mi padre era una familia, podríamos decir, de clase media. De clase media, pero bueno, ellos se dedicaban al campo. Ellos se dedicaban a la agricultura porque ellos vivían en un pueblo, ellos no vivían en Pamplona. Vivían en un pueblo que se llama Acedo, que está cerca de un pueblo ya que es más conocido, que es Estella, y pues cerca ya de lo que es la zona más cercana a Guipúzcoa, dentro de la Navarra, pues más vasca que aragonesa, por decirlo así, ¿no? Una familia de clase media que, bueno, claro, les pilló la guerra allí. Mi padre nació en el año 32. Entonces él vivió primero la guerra muy pequeño. Y sobre todo, claro, en la familia de mi padre, la guerra desde el punto de vista militar tampoco fue especialmente traumática, en el sentido de que en Navarra no hubo frente. No hubo frente como tal, no era una zona en la que los dos ejércitos estuvieran luchando por controlar la zona, puesto que recordarás que el general Mola, cuando comienza el golpe de estado, enseguida tiene controlado, con las partidas de requetes, tiene controlada Navarra. No estaba ligada políticamente a nadie. Era una familia de clase media, agricultores, pero bueno, claro que esto les llegó y tuvieron que vivir esa situación de la mejor manera posible. Sí, son términos generales esas vivencias que tuvo mi padre, y que es algo que verás que se generaliza, porque es sobre todo la pobreza y la miseria que quedó después de la guerra. ¿Alguna parte de tu familia fue al frente? De la parte de mi madre, por parte de mi madre, que mi madre es de Huesca, un pueblo que se llama Siétamo, a 12 kilómetros de Huesca. Es un pueblo que desgraciadamente, bueno, comentaremos, pues sufrió verdaderamente los estragos del conflicto. De hecho, es un libro que sale en películas, que sale nombrado en homenaje a Cataluña de George Orwell, donde refleja allí sus vivencias en el frente de Aragón. Y bueno, mi abuelo Paco, lo llevaron para el frente. Lo llevaron para el frente, lo reclutaron, bando nacional, o bueno, bando, me gusta más llamarlo bando faccioso, bando rebelde. Y bueno, él al final acabó en logística, porque, bueno, pues le dieron un uniforme, le dieron un rifle o un fusil y bueno, pues directamente se puso enfermo. No podía ni sostener el fusil. No debía haber matado en su vida ni a una mosca, y de repente verse con un arma, pues
bueno, el gobierno republicano se desmorona en esos primeros meses de la guerra y entonces el control político y militar en esa parte del territorio lo toman las milicias. Y allí sí que empieza a haber ya no solo batalla de frente, de ocupar un pueblo, desocuparlo, sino que allí ya la represión sí que fue terrible. Y el hermano de mi abuelo era militar cuando se sabía lo del golpe. Él lo sabía, obviamente, era del ejército y estaba en el bando rebelde, ¿no? No sé si por convencimiento o porque él era militar y le había tocado estar en ese bando. La verdad es que eso nunca lo supe. Pero lo que sí que supe es que a mi abuelo le dijo enseguida, en cuanto comenzó todo, le dijo: Paco, coge a la cría, coge a Sebastiana, que era mi abuela, y marcha para Huesca. No te quedes en Sietamo, porque aquí se lía. Aquí se lía. Mi abuela, pues cogió, con mi abuelo Paco, pues se cogió a mi tía María Luisa. Tú imagínate esas imágenes que hemos visto siempre, ¿no? Con los niños, los críos aquí atados, pues se fueron para Huesca y se fueron con el abuelo, con el hermano de mi abuelo. Pero este hombre volvió a Sietamo. Esperando recoger cosas de la casa, porque salen un poquito de prisa y corriendo, y allí alguien disparó y se lo llevaron por delante, ¿de acuerdo? Entonces, claro, por ejemplo, mis abuelos, pues siempre fueron franquistas, porque, claro, que le mataron al hermano, pues por la espalda, era un militar. Y realmente sí, ese territorio, esa zona, sí que estuvo muy afectada, y hoy en día todavía, bueno, pues se refleja en lo que es la sociedad de ese pequeño pueblo que son 500 habitantes, donde aquí hay una losa de silencio, porque gente que ahora tiene 80 años, pues conviven, pues cuando conviven sabiendo que el padre de uno mató al padre del otro, etcétera, etcétera, ¿no? Es una situación complicada. Claro. Entonces podemos decir que esa zona sí que ha quedado marcada por la guerra. Muchísimo. Y se ha quedado como enfrentado por el cambio de gobierno. Sí, claro. Allí, cuando dentro de los vecinos, de los vecinos que vivían en Sietamo en ese momento, bueno, pues claro, había gente pues conservadora también. Tú date cuenta que las zonas agrarias donde había, por decirlo así, una clase media, en general era gente muy conservadora. Pero también en esas zonas, pues había también un movimiento campesino súper revolucionario. Y sí que había enfrentamientos. Sí. Podemos ver, claro, porque el reportaje que hace La Vanguardia, pues es un poco qué es lo que está sucediendo en ese pueblo, ¿no? Y entonces se combina todo lo que tiene aspecto militar con luego lo que es el aspecto de convivencia. No deja de ser un reportaje del bando republicano. Obviamente, allí no aparece ni una foto de ningún tipo de represión, de fusilamiento, de nada. Por ejemplo, esta imagen, en una de las partes del pueblo, el combate cuerpo a cuerpo, porque como te decía, es que este pueblo se tomaba, pero calle por calle, ¿no? Es un combate cuerpo a cuerpo, de ir ocupando, si te vas fijando, es ir ocupando las distintas casas. Es que era ir echando al enemigo directamente, pero casa por casa, ¿no? Por supuesto, claro, el bando republicano. No hay más que ver que no tienen uniforme. Son milicianos. No tienen uniforme. Ni siquiera es el ejército regular todavía de la República. Y claro, como lo han pasado de niños, ¿tienen recuerdos todavía de cómo fue esa situación? ¿Cómo lo vivieron ellos? Sí, auténtico terror, con auténtico terror. O sea, imágenes que se les quedan en la memoria, que les van a acompañar siempre. Sucedió también a la abuela de mi mujer, que ella lo sufrió en Madrid toda la guerra. Pues también, pues, una familia de trabajadores. Ella tenía, no me acuerdo, creo que nació en el 28. Ella tenía pues 8 años, porque además nació un 17 de julio. O sea, el día de su cumpleaños se había levantado el ejército contra el gobierno legítimo de la República, ¿no?
Ella lo vivió prácticamente toda la guerra en Madrid, salvo un pequeño tiempo al principio, bueno, al principio no, pone como por noviembre, diciembre del 36, que los mandaron a Valencia, a la abuela de mi mujer y al abuelo de mi mujer. Todavía no se conocían, obviamente, eran pequeños. A la abuela de mi mujer y al abuelo de mi mujer, pues los mandaron una temporada a Valencia, aunque luego volvieron a Madrid. Es decir, la mayor parte de la guerra la pasaron en Madrid. Aquí, claro, en Madrid, pues la abuela de mi mujer, pues la desgracia de la guerra, bueno, pues la vive desde otro punto de vista. Claro, en Navarra, mi padre y mis tíos, pues no hubo frente. En Huesca, horrible. Madrid, terrible. Madrid, asediado. Madrid, constantemente bombardeado. Y claro, por ejemplo, lo que ella recuerda, y eso es un trauma que tuvo hasta que murió, porque murió hace 2 años y pico, es el hambre. Es el hambre. Que además, es que de eso, es que no se hablaba. Es como si hubiera habido una especie de paréntesis súper trágico, pero es que eso es como... Pero luego el dolor que tenía cada uno lo vi. Pero si te crees que en general la gente, mis abuelos, Clementino y Paco, así hablaban de la guerra, no, es que eso era un silencio. Entonces, como si no hubiera pasado. Una cosa súper dramática. Era absolutamente horrible el vivir en esas zonas que habían sufrido durante tanto tiempo los combates, las venganzas personales, porque todo se mascaraba de política, pero ahí salían rencillas, como te he dicho antes, atávicas, ¿no? O sea, esos odios y bueno, pues sí, la verdad es que todos, más o menos directamente, pues realmente la situación que se vive durante y en la más inmediata posguerra es una situación terrible de la que no te puedes olvidar.